La noche de los conferencistas. Yo simpatizo más con el discurso del conferencista que defiende la existencia del alma como una energía eterna que trasciende del cuerpo físico. Me llamó mucho la atención la manera en que explicó que el alma no está limitada al tiempo ni espacio y que su existencia tiene sentido más allá de lo tangible. Me identifiqué con esa idea, porque aunque no podemos ver el alma, muchas veces sentimos cosas que no tienen explicación lógica, emociones profundas, intuiciones o incluso la sensación de conexión con otras personas, como los mentados déjà vu que conocemos, ¿no? El conferencista no impuso su creencia, sino que la presentó como una convicción, dejando el espacio para reflexionar, y eso me hizo pensar seriamente sobre mi propia visión del ser humano. Después de leer La noche de los conferencistas, quedé con varias inquietudes que me hicieron reflexionar más allá del tema, ¿no?, del texto. Es con respecto a lo que hay detrás de la muerte. Bueno, después de la muerte, mejor dicho, ¿no? Porque el cuento habla mucho de la vida y la muerte como conceptos que se relacionan con el alma, pero deja abierta la pregunta definitiva sobre qué sucede cuando morimos. ¿Hay algo más o simplemente dejamos de existir? Creo que en este cuento vemos diferente la muerte, porque todos le tenemos como miedo a la muerte, pero aquí se vuelve como más filosófico, como más que nos lo lleva como más en el alma. Este cuento se llama La noche de los conferencistas y es un cuento muy interesante y muy bueno. Es como si tuviéramos una reunión entre la vida, la muerte, el alma y la religión, y se juntaran a hablar, pero no una charla tranquila, sino como una batalla de ideas profundas. Lo que más me impactó de este cuento es la manera en que se presenta la muerte, ya que nosotros la conocemos como algo muy malo y ella se muestra como alguien que solamente quiere hacer su trabajo y que incluso puede ser justa. Ella misma se pregunta el por qué nosotros la odiamos si ni siquiera la conocemos. La vida también se presenta como lo mejor que le puede pasar al ser humano, y la muerte se defiende diciendo que la vida a veces puede ser injusta, dura, cruel, y que vivir no siempre significa estar bien. Y ahí es donde nos da a pensar si vale vivir, si en realidad nos da miedo la muerte o nos da miedo porque no sabemos lo que hay después de ella. El final es muy fuerte y muy triste, ya que el protagonista, Francisco, se quita la vida, y esto nos hace ver que a veces las personas llevan tanto dolor por dentro que sienten que la única salida es esa. Este cuento me deja pensando y me hizo ver que todos tenemos preguntas existenciales como ¿por qué somos así? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay después? ¿Cómo nos enfrentamos a lo que conocemos y cómo nos vamos a enfrentar a lo que aún no hemos conocido? Y creo que es para que pensemos y cuestionemos. Y es una crítica sutil pero poderosa sobre cómo vivimos, cómo creemos y cómo sentimos. Muchas gracias. Yo simpatizo más con el discurso de la vida. ¿Por qué? Me pareció más cercano a la experiencia cotidiana. La vida se presentó como algo valioso y digno de agradecimiento, que nos da la oportunidad de sentir, aprender y transformar lo que nos rodea. Aunque reconozco que la duración es limitada y a veces puede volverse difícil, siento que su mensaje era un recordatorio de que, a pesar de los sufrimientos, vivir sigue siendo una experiencia única. Su manera de expresar ese deseo de vincularse con la humanidad me generó esperanza y me hizo reflexionar sobre la importancia de valorar cada instante. El cuento me dejó muchas preguntas, como cuáles: me inquieta más saber si el alma realmente existe más allá del cuerpo o simplemente desaparece cuando morimos. También me hizo preguntarme si en ciertos casos la muerte podría ser más un descanso que un castigo. Otra duda fue que tanto condicionan las creencias religiosas al ver la vida y la muerte de cierta forma. Si es más posible liberarse de esas ideas para encontrar una respuesta personal. Al final me impactó que el protagonista terminara eligiendo la muerte, lo que me hace reflexionar sobre cuánta soledad y sufrimiento puede ocultarse detrás de una existencia que desde afuera quizá se ve normal.
Uno de los discursos con los que más he empatizado es con el de la muerte, pues así como al señor Rodríguez lo llevó a cuestionarse por un momento, a mí también, ya que la muerte esperó a que los demás dieran su discurso para cerrar con el de ella. También dejó muy reflejado el deseo corpóreo que nosotros como seres humanos no podemos controlar, y los momentos que vivimos pueden ser reflejados como momentos fugaces o instantáneos que la vida nos da. Sin embargo, esta también se refirió más a la vida en su discurso, ya que la vida se siente un poco indignada por el hecho de que no es eterna y que antes de ser eterna debe pasar por la muerte para que la humanidad viva eternamente, dejando ver a la muerte como algo insignificante. Pero la muerte tiene razón en que el cuerpo se desintegra, dejando el alma encarcelada y no dejándola pasar al más allá, como debe ser luego que el ser humano cumpla con su deber, el cual le fue asignado por nuestro Creador. Una de las interrogantes o inquietudes que me ha generado la lectura fue el hecho que el señor Fernando haya tenido ese sueño momentos antes de tomar la decisión de dejar este mundo, pues a lo mejor este sueño era para que pensara en retomar su decisión, y la muerte pues trataba de darle una enseñanza a través de su sueño, y que pensara en su alma, que quería estar un poco más presente en la vida corpórea de él antes de dejar este mundo. Ya que esta decisión ya había sido tomada por él, no había vuelta atrás lastimosamente. Pues en esta vida ya todo estaba escrito, todo pasa por algo, siempre tiene una razón y no debemos cuestionar más que la reflexión del por qué estamos aquí, y luego de encontrar esa respuesta al propósito de nuestras vidas, sabremos qué hacer con ella. Lo único seguro en la vida es la muerte, así que mientras haya vida hay que vivirla en paz, feliz y armonía, no dejando nada pendiente en la vida. Sin embargo, la muerte es un regalo para aquellos que logran encontrar la paz en sus vidas y están listos para partir de este mundo y recibir a la muerte con un abrazo efusivo como ella los recibiría. Buenas a todos. El tema del cuento se llama La noche de los conferencistas, del autor José Donadín Álvarez. Este cuento me pareció muy interesante porque mezcla ideas filosóficas sobre el sentido de la vida y la muerte. Se desarrolla en un sueño donde la muerte convoca a varios personajes: la vida, el alma y la región. Yo personalmente me simpatizo con el discurso de la vida. ¿Por qué? Porque me pareció el más humano y esperanzador. La vida habla con pasión sobre lo valioso que es existir, amar, aprender, disfrutar de los momentos. Aunque reconoce que no puede estar junto a la muerte, también deja claro que vivir tiene un valor enorme a pesar del sufrimiento. Siento que este discurso representa cómo muchas personas queremos seguir adelante, incluso en los momentos difíciles. A veces la vida duele, pero también tiene cosas hermosas que vale la pena vivir. Por eso me identifiqué con este mensaje. En cuanto a las inquietudes que me dejó la lectura, una de las más fuertes y difíciles fue el final. El personaje decide quitarse la vida, y eso me hizo pensar qué tan grande puede ser el dolor para que alguien tome una decisión así. También me pregunté si el alma realmente existe, como dijo el personaje del alma, o si es solo una idea que tenemos que sentirnos mejor. Este cuento me dejó reflexionar sobre el valor de estar vivos y cómo enfrentamos el sufrimiento. Creo que todos en algún momento nos hacemos estas preguntas. Muchas gracias. Al leer el cuento filosófico de Donadín Álvarez, yo simpatizo más con el discurso de la vida. Sus palabras me parecen más cercanas a la experiencia humana. La vida, según su exposición, libertad al alma del encierro en el mundo de la no existencia, y es incompatible con la muerte. Me identifico con el énfasis de que somos seres conscientes que disfrutan y que viven. Sí, vivimos, sufrimos, disfrutamos, pero siempre buscando un sentido de plenitud. Para mí, su discurso inspira más esperanza que miedo. Esto nos hace abordar las siguientes preguntas. ¿Qué es el alma y de qué está compuesta? El alma se debate entre ser incorpórea, trascendente o parte esencial del cuerpo. La conciencia es prueba de algo trascendente o solo un accidente biológico. Y el por qué existe la muerte. ¿Es solo una contraparte necesaria de la vida? ¿Es solamente un final estrictamente necesario para tu vida? ¿Cómo se presenta en su discurso? ¿La muerte libera o condena?